Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de este su servidor, de la Fundación Cambio Gnosis, hoy 12 de septiembre del año 2022 en Campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio del Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, y este planeta maravilloso, Laudato Si, nuestra casa común. En gracia de Dios que hemos tenido los dos espacios previos en Fundación Amayá, meditando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Espíritu Santo Paráclito. Amén. En la historia de esta humanidad, cristianamente alma y cuerpo, pero también con la tradición judía y previamente pues vienen vestigios de civilizaciones de Grecia y otros pueblos. En el Evangelio de San Lucas, sobre el centurión que intercede por su siervo que está enfermo, su empleado, su subalterno, ante nuestro Señor Jesucristo por intercesión de los abuelos del pueblo judío. Entonces hay una doble intercesión en escala, una grabación muy importante ahí a nivel no tanto político y económico y del placer de la vida común, sino por las mismas prácticas, las culturas, las tradiciones. Es el pueblo judío, el pueblo romano, el centurión romano, los abuelos del pueblo judío, el pueblo cristiano, y la comunidad cristiana en Cristo, los apóstoles allí representados. Para él tratar de mediar entre, bueno, la fuerza del amor propia, trinitaria, la misericordia y la fuerza del poder, del tener, del placer, que es el mundo humano, ¿cierto? La mundanidad, la lógica humana. Entonces, ¿cómo tratar de mediar en esa situación sin que esas supuestas partes se confronten y haya división? Porque aún dentro de la misma unidad cristiana, y lo muestra ahí Pablo a los Corintios, hay división en la misma comunidad, de los intereses, de los conflictos, de la forma de satisfacer sus necesidades, de la forma de relacionarse, la forma de leer su realidad y de conectarse con sus mundos y crear sus circunstancias, o caminar en favor de ciertas circunstancias excluyendo a otros, no incluyendo a otros y tomando lo más que consideran en el momento oportuno o pertinente o conveniente, pero que es limitado porque se está aislando del resto. Ya entonces invito a hacer la triangulación. El Salmo es maravilloso porque también en Pablo a los Corintios se invita a pensar en la comunión, la común unión, y nuestra representación es eucarística, y hay que ser coherentes. Si tenemos a Cristo dentro habitando nuestro ser y habitando en el ser de todos los otros, todos somos un cuerpo cristiano. Entonces mal hacemos en tomarnos en beneficio propio, excluyendo al otro y maltratando al otro quizá, cuando realmente ahí está Cristo también. Entonces, qué incoherencia. Somos cristianos, pero el otro que también es cristiano lo rechazo. Entonces, el todo y las partes. Es porque como no puedo ejercer el control, el dominio y la posesión, sino sobre mí, entre comillas, y no sobre el otro, pues entonces yo hago a mi voluntad. Ya empecé mal, ya estoy en contradicción porque estoy plego al ego. Entonces ahí hasta el ego ya está chocando contra la propia fe, porque es Dios. No pondrás dioses delante de mí. Shema Israel. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el orden desde arriba. Dios, comunidad y el ser individual. Eso también se triangulaba con Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, pero aquí reconectando para ese ejercicio, porque mirando los que nos converge en este momento, salud, en la dinámica en el ambiente, salud ambiental, con una visión planetaria, cósmica, bueno, hablar de conexiones del ser, ontológica, cómo conectas en sí mismo, cómo conectas con otros, cómo conectas con todo, lo
que llaman lo que nos rodea. Pero para conectar, primero es la conciencia. ¿Qué conciencia tengo de mí mismo? De lo que soy siendo, de lo que adolezco, de lo que soy no siendo, o de lo que no soy siendo que debiera estar haciendo otra cosa. O sea, no he hecho la lectura correcta, no tengo la información. Y la conciencia también de lo que acontece en mí, a través mío, o en virtud mía por otros. Estoy siendo útil al propósito de otros. Viene el ejercicio del SEAON, Seminario Ambiental de Orden Natural. Entonces, esa conciencia te lleva a eso. Cada uno de esos 11 puntos, la pregunta por el ser, la pregunta por la realidad, la pregunta por la ensoñación, la imaginación, la proposición, van 3, la primera tríada, segunda, percepción, experienciación, significación, segunda tríada, tercera, la mapificación natural, la mapificación social, la mapificación cultural. Cada uno de esos puntos, por representarlo uno más allí en un nodo, aunque eso puede ser más desplegado, en fin, representa conciencia de ello. ¿Qué conciencia tengo yo de mi sueño? Como un episodio, como un juego de episodios, un juego de escenarios, como algo dinámico, como algo complejo, o simplemente para mí el sueño fue lo que recuerdo así inmediato. Pregunta, ¿cómo sueñas? ¿Sueñas lo muy borroso, muy claro? ¿Cómo es el sueño? Cuando hablas de soñar, ¿a qué te refieres? ¿A algo ideal o algo real? Entonces empieza la pregunta, ¿sí? ¿Y qué es ideal? Si está en ti, es real. Si ya conectaste es porque estás conectando con otros planos. Existen otras dimensiones. Lo que no podrás es saberlo explicar, generalmente, cuando no se ha entrenado. Y cuando se tiene la soberbia de creer que depende de uno. O por demasiado recatamiento, porque hay veces, y es lo que ocurre generalmente, cuando es una revelación, una manifestación divina, eso no hay que decirlo. El milagro no es para estarlo cacareando. La revelación no es para estarla diciendo. Porque entonces en nuestra creencia se tergiversa el sentido de Dios, porque entonces es el milagro para que haya fe. No, es la fe y el milagro viene a partir de ahí. Es que el milagro ya está. Somos siendo un milagro, la vida. Y hoy que la palabra no solo es la salud, bueno, la salud, en consonancia con ella. Bueno, y siga derivando. La confianza, redes de confianza, ese es otro satisfactor. Nos da el abrigo, nos da el techo, nos da con el solo cumplir en su esencia, en su consustancialidad, lo que le corresponde, según su talento, según su gracia, según sus dones. Y cada uno hará lo mismo y viene la prosperidad. Amén. ¿Y ahí a qué más necesita? Es la fuerza divina, representada en lo humano. El alma habita cada cuerpo y mueve el resto. ¿Acaso mi Dios era tonto? Mi Dios sabe qué hace y todo lo tiene muy bien diseñado. Es desde el alma que mueve al ser, sin tocar el resto, sin tocar nada. Ayer lo meditábamos, sin tocar ninguna estructura. Ya usted verá, se deja tocar, avanza. Si no, va a tener dificultades, va a haber choques, van a haber divisiones, obviamente. Fuerzas, pero ahí es donde tenemos que ser fuertes, coherentes, conciencia. Entonces empiezas a mirar la conciencia realmente de qué, cómo es tu conciencia y en qué forma se dinamiza. Si realmente sé que he hecho un proceso de mistificación con Dios, pues vertical, horizontal, de conexión con la humanidad, vamos en la cruz, con el tejido. Soy consciente de a quienes tengo a mi lado, quienes han habitado mi mundo interior a través de la imaginación, de la ensoñación, quienes han habitado mi propio techo, quienes han habitado los lugares donde me he movido. Todo eso entra allí. Ahí Alejandro Tobón, de la Orden de los Carmelitas Descalzos, invita a la oración, ahí está llegando. Conectan. Entonces, ellos seres, cuando uno está en esta sintonía, están obrando, lo digo en el caso de Alejo, así está lejos, está cerca aquí, está en el alma, porque siempre lo lleva uno. Y siempre hay unas horas que, bueno, hay unos habituarios, momentos, hay veces, coinciden la hora, otras veces no. Por eso decía Jerry señalando en el video el registro, a veces no coincide,
en esa medición, pero está en el alma, está en la mente. A veces no se puede representar todo, a veces no es posible expresar todo, a veces no es explicable todo. La fe hace comprensible muchas cosas que la razón no permite. Y la razón te puede explicar muchas cosas que el ser mamífero no admite. Pues el que es rudimentario, pues el que es, entre comillas, eh, inoportuno, impertinente, insolente, pues ayer lo decía precisamente Pedro Justo con las 7 reflexiones del ser, lo que llaman el pecado, que ahora conversamos esos 3 temas, de ser judío es considerado que es olvidar, por eso las filactelias para estarse recordando, ¿no? Shema Israel, ama a Dios como todas tus cosas, sobre todas las cosas, con tu prójimo como a ti mismo, pero primero amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En fin, y eso ya desde el griego es dar al blanco. Entonces cuando se peca, no se da en el blanco, se pecó por la distancia, se pecó por alejarse, ¿cierto? Y ya en el latín es la falta, pero es falta de conciencia, es falta de conexión, es falta de muchas cosas, no necesariamente una me culpa, no se está hablando de culpa. El mea culpa es en sí mismo aceptar que hubo la falla, que hay que tratar de corregirla, comprometerse y hacer el compromiso, obviamente, pues, valga la redundancia, hacer la propuesta de restauración. Pero no es paliarla con una mitigación, hablando de impacto ambiental. Yo te doy tanto para compensar el daño, no, un momentico. Usted miró de esa fuerza que causa el impacto y va a generar un efecto a largo plazo, logró visualizar todos los escenarios a 100 años, por ejemplo, para saber cómo va a ser el efecto. Ay, imposible yo saber eso, entonces, ¿para qué lo hace? Si de entrada ya está afectando y no está siendo responsable para la restauración, no es monetaria. Que otra cosa fuera que usted en su familia hiciera un acuerdo, una alianza, asamblea, el pueblo, consejo de sabios mayores, consejo de niños menores, consejo de jóvenes, y empiece. Bueno, vamos a empezar. Los mayores, supone uno que se va a ir primero el mayor, el más abuelo, y que después se va el más joven, y que por último se va el más niño, pero eso no es cierto. Ya mire a cada ser. Bueno, ¿cómo vienen haciendo su proceso de triangulación? ¿Cómo viene haciendo el trabajo? Y empiece a identificar. Esto prácticamente se hace la simulación y se ponen todos los puntos allí. De quienes tengas ahí 3 personas con 3, 5 con 5, pero son más. Váyase a recordar, váyase a hacer memoria y vas a recordar hasta antepasados. Y más que a recordar, vas a traer al corazón, o sea, recarder y traer al corazón seres que no han venido, pero ya te los imaginas, en los sueños te los han revelado. Has soñado con tus nietos y todavía no los tienes, ni siquiera te has casado y ni has pensado en eso, estás en un celibato. Pero así fue Abraham, nunca se soñó miles de millones de seres en las generaciones. Pero él no hizo un plan, lo tiene Dios y él tiene fe, que eso es distinto. Entonces, como no hay fe y estamos en la ciencia y el conocimiento, bueno, vamos a hacer la cuadratura, la organización de los. Entonces vienen aquí las referencias de los abuelos, la cosmovisión, la cosmogonía, la estrella, el sol, la luna, la triangulación, los dharmas de la tierra, bajemos al tejido humano. Entonces los abuelos, los parientes, todas las redes sociales, en última instancia todos venimos del pueblo de Israel, por decir algo, pero hay que volver a hacer toda esa genealogía. Entonces la distribución biológica, genética, cultural, social y energética, espiritual. Tienes de eso. Hay un ejercicio, por ejemplo, que son las constelaciones familiares para hacer sanación. No recuerdo si es Stephen, por ahí está el nombre, que ha trabajado sobre ello y claro, se ponen las simulaciones allí, seres que ya han muerto, que están supuestamente en otro plano, y esto me lo ha recomendado una psicóloga de la Universidad de Antioquia. Y lo han recomendado en otras prácticas, y lo han recomendado
en movimientos de reprogramación neurolingüística, de reprogramación desde el amor sobre todo, desde las teorías de Carl Gustav Jung, que es la psicología, podríamos llamar activa, una psicología muy basada en la naturaleza, muy centrada en lo que en la medicina tradicional o en la psicología o la psiquiatría tradicional, como era Freud, uno que fue de sus maestros, era muy cerrado, muy matemático, muy calculado, y esto resulta ser muy estrafalario, muy chamánico, pues diría uno en su época, muy extraordinario, muy naturista, muy alquimista, bueno, cualquier concepto, sino que es vivenciado, es con la naturaleza, es con la naturaleza humana, es ir a hacer la experiencia de vida con seres que tiene ilusiones, que tiene manifestaciones. Venga a ver, de pronto el que está más ilusionado es uno. Eso que está teniendo de pronto es un sueño que es real. Y generalmente el sueño es real. El sueño, lo que pasa es que eso requiere momentos de entrenamiento. Porque también el ser, cuando hay veces ve cualquier cosa como un milagro, como un sueño, no es cierto. Para llegar allí, a ese punto, no soy el experto, pero hay seres que conectan allí y podrán aclararlo en su momento. Se tiene la posibilidad de vincular con algo que llama pasado, algo que llama futuro, en este plano, aquí, en este momento. Pero no, para uno es borroso, para uno no es claro. Y es porque cuando se fue a hacer el momento, en la meditación, la oración, la ayunación, ¿cierto? El ayuno y la acción, ¿está uno en qué momento? ¿Está iniciando el día? ¿Está en la tarde? ¿Está iniciando la noche? Estás en armonía plena, estás a plenitud, alma, mente y cuerpo. Estás al día. Estás que si Dios viene por ti, hágale de una. O estás que no, tengo deudas, tengo vacíos, no he cicatrizado, no. Tengo preocupaciones del día, tengo cosas pendientes, o sea, estás con ansiedad, estás cargando cosas del pasado y cosas del futuro, que nos pasa generalmente, que eso es lo que deriva en estrés, en angustia, todo lo que quiera. Ese sueño seguramente va a estar influenciado por ello. Viene otro de los restauradores. Esto lo mencionamos por algún tiempo al inicio. Elementos restauradores, energéticos, el sueño, ¿cierto? El sueño reparador, la nutrición reparadora, el ejercicio reparador. Entonces, estás al día en ello. Uno de ellos no articula, pues no está, no encaja con nosotros, porque puede ser que en ese momento no hayas hecho ejercicio, pero tenías una reservita, un potencial, porque jugamos con un potencial de vida eterna, potencial de vida que se va consumiendo, se va malogrando, todo lo tenemos, entonces lo vamos desperdiciando y por eso se va acabando. En última instancia, no es morir, sino morar en Cristo, morar en Dios, morar en la eternidad. Esa es la resurrección, esa es la fe. Uno no muere, mora. Cristo en uno y uno en él. Amén. Entonces ahí viene el proceso. En la medida en que haya una disturbancia, pues una alteración, una adversidad, ya ese sueño está en turbio. No es un sueño puro, sino que es corrupto, no natural. Así sea por una fuerza llamada sobrenatural, pero ya no es natural, no es tuyo. Alguien se metió en tu cuerpo, alguien se metió en tu espíritu, alguien te poseyó, hubo una interferencia. Alguien mentalmente te está trabajando con energía. Algo físicamente está ocurriendo afuera que te está afectando, por supuesto, cuánticamente. Entonces uno ya sabe que ese punto no es diáfano, no es transparente, no es claro, entonces no es real. Está idealizado por ti. Es lo que jugaban ahí los inconscientes y los otros. Ahora viene el otro punto, que son los egos. Quiero ser el protagonista del sueño. Entonces ya empezaste mal, porque en nuestra fe el protagonista del sueño es Jesucristo, es Dios, es la creación. Estoy pensando en un proyecto y entonces voy a soñar toda la noche, a ver mañana cómo hago la intervención, cómo hago la explanación, cómo hago el movimiento de tierra. Y me viste, ¿quién te dijo que vas a coger la tierra para hacer eso? Ya preguntaste al Padre Creador al amanecer si vas a estar vivo, si te va a permitir un momento más de vida, si en su plan está eso, de esa forma, y contigo. Puede que tú no seas parte de ese plan, puede que tú inicies y otro lo termina.
¿A qué llegó ya con esto del tema de la simulación y la modelación? Que en la realidad ocurre que quien se atribuye el poder de sanación, la entidad de salud, el poder de la prestación del servicio, o sea, que prestan los medios, las condiciones, la infraestructura física, el poder del dinero, cantidad de cosas, fuerzas allí. En última instancia, en esa red, están haciendo una simulación de la realidad para prestar el servicio de salud. Suponiendo que va a ser esto, suponiendo que va a ser así, suponiendo que vamos a controlar, bien, un momentico, soberbia, espiritual, intelectual, emocional. Es que no se trata de seguir haciendo simulaciones, porque ese es un pecado grave. Ahí estamos hablando de judío, griego y latín, en su orden, como Pedro Justo de Río decía. El primero, el segundo es no dar el blanco. El primero es olvidar, ahí se me está olvidando. Y el tercero, la falta de ver todo por procesos, por anticipado, la prefiguración. En su ser interior ya debe existir la prefiguración, la visualización. Como si alguien quiere ver algo que se ocurra real, primero lo tiene que soñar y desearlo y trabajar por ello, si no, no se le va a dar. Usted empieza a programar neurolingüísticamente su mente, eso lo trabaja, porque es en usted mismo. Primero me empiezo a sacar el otro, o sea, si me está quitando energía, si me está afectando, el problema lo tengo soy yo, no el otro. Que siento odio, rabia, eso es usted, maneje sus egos, sáquelos, cállelos, aléjelos, esos espíritus, y deje que Dios obre. Régale, pide y se os dará, llama y se te abrirá, camina con Él y Él lo hace. Es el milagro, es la fe. Bueno, entonces vas restaurando y así vas haciendo todo el proceso real, no simulado. Y ahí la pregunta no es cuánto tiempo, cuánto me cuesta, cómo lo hago yo, no. Estamos mal referenciados. Porque queremos es hacer mi proyecto. Tu proyecto. El todo de un pequeño grupo. Y no has valorado planetariamente, en las dinámicas planetarias, en todos esos movimientos, ese proyecto cómo conecta. Si está conectado es con su platica, con su negocio, con su interés propio. ¿Listo? Repliéguelo. Ahí es donde fallan todas esas entidades y eso en última instancia es lo que viene alterando el orden natural, que viene alterando la realidad que es. Pues valga la redundancia, pero no hay necesidad de decir realidad. La obra, la creación, y nosotros estamos llamados a administrar nuestro talento en virtud de todas las conexiones que existen, que son miles de millones de talentos, teniendo una lucecita funcionando con todo este planeta. Ese es el trabajo que hay que hacer. Llega que amaneció el solecito, hoy amanecía frío, lluvioso, ya ahí ya otra vez aparece nuestro hermano Sol, el abuelo Sol, bueno, el espíritu Sol, bendito Sol, solecito. Mis amores, esa es como la aplicación basada en la reflexión que acabamos de hacer y previo a la meditación. Ese es el orden. Diario, hacer este ejercicio, hasta donde Dios lo permita. Sistematizando estas experiencias nos permite conformar redes de información al día. Por ahora está en un sesgo, está en off. Lo apago aquí un momentico, graba, pero si cada uno conectara lo mismo y empezáramos a triangular en el día, al final del día, en las completas, tendríamos un poco más completa la versión. No es que sea subjetivo y que todo el mundo se tenga que cargar a mi visión, no, cada quien carga su cruz. Pero en esa cruz hay que ir aprendiendo. Mientras tanto, vamos compartiendo el proceso. Yo me tengo que ir a seguir preparando la conferencia y la ponencia para la semana, si Dios quiere, en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Y obviamente que es la misma Universidad de Antioquia, proceso de admisión ambiental universitaria. Dios los bendiga, muchas gracias. Se les ama fraternalmente. Hasta pronto.